¿Me confirman si estamos escuchando y viendo, porfa? Sí, Sí, profesor, buenas señor. noches. Sí, señor, Listo, correcto. gracias. Listo, gracias. Vamos a iniciar entonces. La clase pasada hablamos de los paneles fotovoltaicos, miramos las diferentes tecnologías que existen. Hoy vamos a mirar los reguladores, vamos a mirar las baterías y vamos a ver cómo acoplamos estos dos elementos nuevos a lo que ya sabemos que son los paneles. Ahí vamos añadiéndole cosas para eh, que tengamos herramientas, tengamos criterios de diseño, que podamos diseñar nuestros propios sistemas fotovoltaicos. Listo, entonces vamos a empezar por el regulador. El regulador, como su nombre lo indica, nos sirve para regular o controlar el nivel de tensión de las baterías para que no se vayan a sobrecargar. Entonces ahí vemos un diagrama bastante simplificado, un esquema básico. Entonces el regulador va a tener unas entradas y unas salidas. Entonces la entrada es la potencia fotovoltaica, es decir, los paneles fotovoltaicos. Va a tener dos salidas, una hacia las baterías y otra hacia cargas de corriente continua, dependiendo del tipo de regulador del que estemos hablando. Ya vamos a mirar unos datasheets de lo que podemos encontrar fácil en el mercado. Entonces regularmente ellos van a tener acá estos seis pines. Entonces tenemos acá a la izquierda la entrada, tenemos acá la conexión a la batería y conexión directa para algunas cargas de corriente continua. Entonces fijémonos, por ejemplo, esta primera imagen tiene esos seis pines que estamos viendo ahí. Entonces, la entrada fotovoltaica, la salida de las baterías y cargas de corriente continua que por lo general son cargas de iluminación. Acá este también tiene los mismos seis pines que vemos acá en la parte inferior también. Este también. Hay unos que no, solamente tienen para la entrada fotovoltaica y la salida a las baterías. Algunos de ellos también tienen acá un display, una pantalla, otros no. No quiere decir que porque tenga esa pantalla va a ser de mejor calidad. Muchas veces no. Vamos a mirar también cuáles son las tecnologías que utilizan este tipo de reguladores. Entonces ahí vemos la definición. Eh, el trabajo del regulador es mantener el flujo de energía que viene de los paneles solares a la batería en condiciones óptimas, evitando sobrecargas, descargas profundas o daños en la batería. Ya vamos a mirar qué es esto de las descargas profundas. Todo esto obviamente para asegurar la vida útil de las baterías. Entonces acá nos dicen que en pocas palabras es el guardián de la batería. Existen diferentes tipos de tecnología. La más utilizada actualmente es la MPPT. Hay otra que se llama PWM. Ya vamos a mirar en detalle a qué nos referimos con esto. Listo, entonces ahí tenemos el PWM y el MPPT. Entonces acá esta tecnología es un algoritmo, es como funciona internamente a nivel de software el regulador. Entonces acá funciona con modulación de ancho de pulso
Esta tecnología es una tecnología inferior que ya poco a poco va quedando rezagada. Es muy económica, se usa para instalaciones de baja potencia inferior a 800 vatios, con tensiones típicas de 12 y 24 voltios. El MPPT es una tecnología mucho más utilizada porque va a maximizar la eficiencia de nuestro sistema. Entonces ya vamos a ver cómo se utiliza. Esto del mayor costo obviamente es relativo porque de pronto por ahorrar acá unos pesos en el regulador podemos estar perdiendo en producción de energía. Entonces hay que mirarlo desde diferentes perspectivas. También la tensión típica que se utiliza es de 12, 24 y 48 voltios. Acá nos hablan de una captación de energía de 30% superior comparado a la PWM. Entonces vamos a mirar esta gráfica y este esquema que creo que acá vamos a entender bien el concepto. Entonces tenemos conectado un sistema muy sencillo, el sistema de la potencia fotovoltaica al regulador y del regulador a la batería. Entonces, en la tecnología PWM se va a mantener estable el nivel de tensión. Si el nivel de tensión se mantiene estable, también la corriente va a ser estable. Estamos hablando de la tensión y de la corriente proveniente del panel. Luego viene la tensión y la corriente de la batería. Sabemos que la tensión de la batería, esa sí no la podemos variar. Tiene que ser de 12 voltios o algo muy cercano. Ya vamos a mirar las etapas de carga. Entonces, este nivel de tensión siempre tiene que mantenerse constante. Entonces, ¿qué pasa? Acá si vemos la gráfica de corriente-tensión, el nivel de tensión o de voltaje se va a mantener quieto, se va a mantener estable. ¿Eso qué implica? Implica que el panel no está entregando su capacidad máxima, sino que se está limitando. Entonces, viniendo acá esta tecnología MPPT, acá sí es dinámico. Fijémonos que la tensión de la batería siempre es la misma, esa sí no puede cambiar. Pero la tensión de entrada, es decir, la tensión que viene del panel, esa sí puede ser dinámica. Entonces fíjese que acá pasamos de 12 voltios en esta tecnología PWM a 32 voltios en la misma configuración. Entonces cambiamos la tensión, por ende cambiamos la potencia. Sabemos que la potencia es la multiplicación de la tensión por la corriente. Si subimos la tensión, también vamos a subir la potencia. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta tecnología, que es un seguidor de máximo punto de eficiencia. Maximiza, busca ese punto óptimo para entregar toda la potencia que pueda entregar el panel. No se limita solo a esos 12 voltios. Entonces, por eso es la importancia de el regulador y de la tecnología del regulador para encontrar la máxima potencia disponible del sistema fotovoltaico. Entonces, en esencia es eso. ¿Listo? Entonces, creo que es eh, bastante evidente la superioridad del MPPT. Sí, Norma. Buenas noches, profe. Buenas No, noches. qué pena, profe, no entendí. Si en el panel primero, 12 voltios, si tiene la misma batiaje, amperaje, ¿cómo va a botar 32? Bueno, ¿cómo va a arrojar 32 si son lo mismo? No entiendo. Sí, en el primero 12 voltios y en el segundo 32, porque Eh, la misma, estamos viendo ahí la imagen, que Willy ya recuperó la sí, imagen. yo Estamos estoy viendo ahí viendo que me preocupa que de pronto No, profe, no me hubiera recuperó ido. imagen. Listo, gracias.
Entonces miremos acá el datasheet del panel. Me dice, el datasheet es de 250 vatios. ¿Sí? Tensión máxima pico, 32 voltios. Corriente máxima, 7,8 amperios, rondeando a la 8. Entonces, ambos paneles son iguales. Entonces, como le pusimos acá este regulador de de un algoritmo o de una tecnología inferior, ¿qué va a pasar? Él se va a acoplar a la tensión de la batería. Sabemos que la batería no puede recibir más de 12 voltios. 32 voltios sería una exageración, dañaría la batería. Entonces, ¿qué hace el PWM? Limitar la tensión a 12 voltios. Se cuadra acá en la gráfica, ¿ve? Quedan 12 voltios. ¿Por qué? Porque la batería no recibe más. Sí, Entonces, pero tanto a la entrada como a la salida, él se limita a 12 voltios. sí, pero discúlpeme, no, pues digamos que sí y no, porque yo diría, a mi forma de pensar, no, digamos que del panel se fue a pico 32 y ya el PWM lo que hace es que me lo transformaría, es como si estuviera devolviéndole ese valor de tensión al panel. Eso es lo que no entiendo. Digamos que está en pico 32, ¿qué tiene que ver el PWM si él lo que haría era que, eh, digamos que desecharía el resto para nivelarlo al valor de la batería? Sí, ya le estoy entendiendo la pregunta. Y es una buena pregunta. ¿Qué dicen los demás compañeros? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que Yo, está yo sucediendo ahí? también, yo también tengo la duda, profe, porque pues finalmente es en la salida del panel. Sí, señor. Sí, esa es una buena pregunta. O sea, lo que estamos entendiendo es que el panel llega a los 32 voltios. ¿Qué se hace ese excedente? ¿En qué se transforma? Esa es lo que... Eso, gracias, Ajá. profe. Sí, esa es mi pregunta. ¿En qué se transforma eso? Entonces, no, lo que hace el PWM es precisamente eso, evitar que el panel llegue a esos 32 voltios. A través de su algoritmo, como él está conectado a este regulador, él evita que el panel llegue a esos 32 voltios. Nunca llega a esos 32 voltios, porque Pero, sería ilógico. pero ¿cómo se la devuelve, profe? Discúlpeme. No la devuelve porque nunca llega a esos 32, solamente lo limita a 12. Este elemento hace que el panel nunca llegue a 32 voltios. Es que esa es nuevamente la pregunta. Discúlpeme que no quiero alargarlo ni molestar a los compañeros, pero entonces, profe, yo diría, ¿por qué no me deja el numerito ahí, no sea malo? No 12 sino 32. No, Y porque por más eso que él lo limita, mientras que el MPPT sí permite que llegue a esos 32 voltios. Por eso, profe, ¿Cómo pero lo hace? él lo Acá nos limita toca desde... mirar Lo que yo veo esta. es que el equipo es el que lo hace, el equipo. Sí, señor. sí, Por eso, entonces es él lo lo que yo limita, voy por Yo eso. puedo, yo Pero puedo creer que de pronto pueda que o sea, genere la tensión, pero el equipo lo limita y transforma solamente a 12 voltios. por eso Sí, lo señor. limitas después del regulador, pero exacto. antes del regulador, ¿qué es lo que lo está limitando? Esa es mi pregunta, ¿por qué no le dejan el valor de 12 al panel y de ahí para allá de los otros dos pines, del tercer pin en adelante, déjemele 12? Es que eso es lo que me deja loco, profe, qué pena, No, compañero. sí, 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 sí. Yo le entiendo su inquietud. Lo que pasa es que perdón, que ahora que hice la presentación. Como esos 32 voltios son ocasionales, son en condiciones normales, por eso se llama máximo pico. ¿Qué es lo normal? Él tiene un nivel de trabajo muchísimo más pequeño. Más abajo, ahorita volvemos al datasheet de los paneles. Él tiene condiciones ideales y condiciones normales. Entonces, esta condición ideal sabemos que va a ser esporádica o transitoria. Cuando ocurra, es como si hubiera un pico de tensión. Cuando ocurre ese pico de tensión, este elemento lo limita, es decir, evita que pase eso. ¿Cómo lo hace? Por modulación de ancho de pulsos. Hace una comparación entre una referencia que le está dando el software y lo que hay allá en, en el panel. Entonces, él dice, ah,
Cuando sobrepase esta comparación por anchura de pulsos, evita que suceda ese pico de tensión. Mientras que este sí es un seguidor de punto de máxima potencia, él sí lo deja, él sí deja que suba a los 32 voltios. Entonces es un tema acá de electrónica de potencia, es un tema de regulación, de decir, este no deja y este sí deja. ¿Cómo lo hace? Ya nos tocaría ir a mirar más eh, en el software, a nivel de software, cómo está haciendo esa comparación y cómo está permitiendo, cómo lo está dejando de aumentar la tensión. Pero no es que llegue a los 32 voltios y esa energía se convierta en calor, que sería lo obvio, ¿cierto? Lo intuitivo, que uno diga, estaría dañando todo el sistema, porque esa energía que no se está utilizando, porque no está pasando del regulador. Excelente, gracias, profe, muy amable. Adrián dice, el primero se limita y el segundo entrega al máximo. Sí, en palabras ya totalmente resumidas es eso, pero obviamente nos tocaría ir a mirar cómo es esa electrónica de potencia del regulador, no es el objetivo de la clase de hoy, porque sabemos que son temas que no son tan sencillos son conceptos un poco ya más técnicos, un poco más específicos. Para mí quiere decir que él aguanta hasta 32 voltios. Que ¿Sí? él está hecho, él es de 12 voltios, pero está hecho para que aguante 32 voltios. Ese es mi concepto Sí, del panel solar. lo podemos entender también de esa manera. Listo, Y, continuamos. profesor, porque lo que pasa es que los productos no se pueden limitar a la cierta cantidad de voltaje. Siempre hay que darle más, sobrelimitarlo. ¿Para qué? Para que si en XY motivo se venga a alzar la tensión, el panel está diseñado para aguantar esos 32 voltios. Ya. Sí, señor. Podemos hacer la analogía también con un regulador de tensión, el que le compramos a los electrodomésticos en la casa, por ejemplo al computador o al televisor. Se compra un regulador para que esté a los 110 voltios. Entonces sabemos que la red a veces puede sufrir alguna anomalía y subir a 120 voltios. Esos 120 voltios nunca van a llegar al televisor. Lo mismo pasa acá. Acá los 32 voltios nunca van a llegar a la batería. Pero tampoco es energía que se va a desperdiciar. Simplemente el regulador lo que hace es, como su nombre lo indica, regularlo a través allá de su electrónica de potencia. Listo, continuemos con la presentación. Gracias por la pregunta, Norma, porque sí ve que nos ayuda a entender mejor el concepto. Bueno, acá ya son ejemplos numéricos sencillos de entender. Nos hablan también de la eficiencia del regulador de un 95%. Quiere decir que el otro 5% lo está utilizando para su autoconsumo. Este 95% creo que es bastante exagerado. Estos reguladores son más eficientes, están en el orden del 98%. Entonces acá hacen la comparativa en tensión, en potencia y en corriente de cómo cambia con la tecnología MPPT a la PWM con, con ambas tecnologías. Entonces acá utilizan otro término, vea, se clava, dice, el panel se clava a la tensión de la batería. Si lo quiere entender así, que no me gusta a mí mucho este término, también es válido. Es decir, el panel se clava ahí a los 13.5 voltios o 12, lo que sea, para no subir más su tensión. O sea, en ningún momento está subiendo a 32 y desperdiciando energía, sino se queda ahí. También tiene que ver el tema de la temperatura. Entonces sabemos que todo el sistema va a funcionar mejor cuando la temperatura es baja, tanto los paneles como las baterías y el regulador también. Acá manera de conclusión,
tenemos esa gráfica de corriente-tensión con la comparativa del PWM, donde queda estancada la tensión, y el MPPT es más flexible en un rango de 12, 20 voltios, 25 voltios, lo que sea. Él va buscando ese máximo punto de eficiencia. Entonces, es evidente la superioridad de esa tecnología. Creo que ahí quedamos claro con eso. Ahorita miramos unos datasheets para complementar esa información. Entonces, habíamos dicho que tenía 6 pines el regulador. Entonces, uno para la entrada fotovoltaica, otro para la salida de la batería y otro para la salida de cargas. Generalmente son cargas lumínicas en corriente directa. Algunos elementos, computadores, equipos de sonido, televisores ya vienen de corriente directa, pero son muy específicos. O sea, toca estar muy pendiente de eso porque no vamos a ir a conectar acá nuestros elementos comunes porque obviamente no van a funcionar. Tiene que ser esa carga de corriente continua. Acá vemos un esquema muy simplificado. Hay que tener en cuenta el tema de las protecciones. Entonces acá esto va a tener unas descargadores de potencia, perdón, de sobretensión tanto en corriente directa, que sabemos que acá en esta primera etapa es de corriente directa, y a las salidas de corriente alterna. Entonces, en todas esas etapas vamos a tener fusibles, vamos a tener descargadores de sobretensión, vamos a tener termomagnéticos. Entonces, acá es algo muy elemental, muy básico. Creo que con esta imagen, si entendemos esta imagen, estamos entendiendo bien cómo se conectan este tipo de elementos. Algo importante, supremamente importante. Eh, la mayoría de los reguladores son automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos pueden ser de 12, 24, 36, 48 voltios para diferentes configuraciones. Entonces, lo importante, primero, como es automático, tiene que usted acoplarle la batería. Entonces, usted le acopla la batería y no tiene que programar nada. Él automáticamente detecta la tensión y dice, ah, bueno, voy a trabajar a 12 voltios, me acoplo acá al sistema fotovoltaico, voy a trabajar a 24, me acoplo acá. Tiene que ser primero conectar la batería, porque si usted conecta primero el panel, muy posiblemente va a dañar el regulador. Eso nos lo dice en el datasheet y lo hemos verificado empíricamente. Nos ha pasado eso, que se ha dañado el regulador por no saberlo conectar. Algo tan sencillo como el orden de la conexión. Sí, Norma. Qué pena nuevamente, profe. Sí, Sí, voy a hacer, tranquilo. me disculpo. Panel, sí, a la izquierda. Voy a hacer un ejemplo. Voy a Sí, ejemplo, por favor, me ayuda. Si es tan amable. Panel está, voy a hacer de cuenta que este es un PWM, este regulador. Yo le voy a hacer una pregunta, profe. ¿Estos reguladores vienen ventilados? ¿Son robustos? son, perdón que me vuelva ¿Ventilados? acá. ¿Tienen, digamos, disipadores internos? No sé. Es decir, ¿se calientan? ¿Se pueden calentar Son de ese tipo? de estas características y Bueno, no sufren tanto por el vale. tema del Entonces, calentamiento. digo, si entonces continuamos con la filmina donde estaba, si es tan amable, profe. Listo. Porque El todavía sigo. tema del calentamiento es más. Entonces, póngale cuidado, profe, la pregunta. Entonces, listo, el panel. Voy a hacer de cuenta que este es un PWM. Sí, Mi señor. panel me está botando 32, ¿cierto? De Sí, señor. pico. Y mi batería es de 12. Sí, señor. Él internamente, obviamente, hace el conteo porque está programada para hacer la comparación entre la carga de la batería y lo que me está. Estar haciendo la comparación, panel, batería. Voy Sí, a señor. decir, no, me voy a acoplar a la batería porque mi batería es de 12. ¿Cómo disipo o debe tener un sistema de disipación de ese exceso?
¿Es? No, porque no hay exceso. Si es 32 y la batería es 12, Nunca hay exceso. entonces el ejemplo anterior, profe, recuerda. Porque vea, póngale cuidado. Si es PWM, Sí. esto nunca va a llegar a más de 12 voltios en esa parte izquierda Pero si del mira, panel. si el panel no tiene cómo, sino simplemente, él no es inteligente, el panel no es inteligente, No, no, él no. arroja su Ujú. carga, pico, 32, que es mi pregunta, o qué sería. 30. Cuando está Pero, desconectado el eh, panel, sí Sí. llega a lo que usted está diciendo, en circuito abierto. Por eso en el datasheet del panel dice circuito abierto, pero como no está en circuito abierto, sino tiene una carga, que es el regulador. Ah, otra voz, gracias. Ujú. Claro, en circuito abierto, claro, yo le entiendo su pregunta y Vaya, es buena porque así usted que está no haciendo salgo de esa. una, Gracias, ya, profe, usted listo. está haciendo una, sacando una conclusión como si el panel estuviera abierto, pero no porque es que esto ya es una carga. El panel ya está viendo una carga acá que es la del regulador y el regulador precisamente va a limitar esa tensión. Entonces volvemos a lo mismo. Si es un PWM, nunca va a llegar a superior a los 12 voltios. Y si es MPPT, va a llegar a 32 voltios, pero él está diseñado para eso. Ay, qué Fíjese pena que la demora. con 32 voltios él no va por qué Ay, calentarse. Y como gracias, estamos profe, aumentando en acompáñeme. la tensión, no la corriente. Ya, listo. Ujú. Muy amable. Sí, señor. Listo, bien. Sí, Miguel. Profe, muy buenas noches. Profe, tengo otra pregunta. Llegado el caso, ¿sí? Voy de pronto a visitar un cliente y tiene un regulador PWM, ¿sí? Que es modular por ancho de pulso, ¿sí? Sí, señor. Y resulta de que pues eso es como un poquitico más obsoleto al MPPT, según lo que usted nos está confirmando, Sí, ¿cierto? señor. Si yo, si yo como técnico pues veo la posibilidad de cambiar el regulador, ¿sí? Y le monto un MPPT Sí, señor. en muchas condiciones, ¿cierto? ¿Tocaría que hacer mucho cambio o solo sería el regulador y ya? Siempre y cuando So- el panel esté pues en full funcionamiento y esté en óptimas condiciones. Sería mirar esta parte, esta sección, entre el regulador y el sistema fotovoltaico. Entonces, si usted lo cambia, fíjese que acá va a aumentar la corriente. Perdón que me devuelva acá. Entonces, si acá teníamos en el PWM 12 voltios y 8 amperios, si usted hace ese cambio va a tener 32 voltios y 7,8 amperios. Y a la salida también hacia la batería va a cambiar. Fíjese que la tensión de la batería no puede cambiar en ninguna de los dos. Tiene que ser de 12 voltios Sí, señor, en pero en ambos casos. Pero fíjese un momento, acá en el MPPT, ¿qué aumentó? la corriente. Claro, pasó de 8 amperios a 20 amperios, a 21 amperios. ¿Qué va a Sí, pasar con ese cable? Toca la cambiarlo. ¿Qué va a sí, pasar con ese fusible? Toca también. cambiarlo. ¿Qué va a pasar con, perdón que me adelante acá, el fusible, el descargador de sobretensión, la llave para abrir el circuito? Toca cambiar todo esto. No es solamente cambiar el regulador, Ah, no, hay que cambiar en sí todo el sistema prácticamente. pero en esta parte, vea, en esta sección, entre el panel y el regulador, porque fíjese que aguas abajo va a ser lo mismo. Digamos, después de la batería usted no va a cambiar nada porque ya el regulador garantizó acá los 12 voltios. Entonces, En esas protecciones que usted está manejando, ¿se va a manejar un breque diferencial o no se maneja allí como esa llave, pues como ese dispositivo como tal? claro, el diferencial es obligatorio. En muchas instalaciones eléctricas no lo ponen. Sí, no, eso es indispensable, ¿no? Por alguna carga por el neutro, el breque diferencial de una vez le va a abrir el circuito y lo va a proteger. Ujú. En muchas instalaciones se omite. También a veces se omite el tema de sobretensiones. ¿Cuál es el Yo que aquí, siempre? Muchas yo veces aquí solamente rompí nos limitamos a poner el termomagnético y nos olvidamos del diferencial, del descargador de sobretensión, del fusible, donde sí es obligatorio cumplir esto en todas las instalaciones eléctricas, pero más en las industriales, porque allá es donde llegan más las inspecciones. Las domiciliares no tanto. Es difícil que alguien llegue allá de alguna operador de red a decirle,
venga, miramos a ver cómo hizo usted su instalación eléctrica. Mientras Señor, que a nivel industrial sí sabemos cómo es. tengo otra preguntita. Qué pena con usted. ¿Sí? Existen reguladores monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, bueno. No, pues, estaba pensando en eso porque pues en una fábrica, ya que usted me comenta de fábrica, sería un trifásico y pues también todo el sistema debería ser así, ¿no? Sí, claro. Eso lo vamos a mirar eh, cuando revisemos los sistemas on grid, off grid. Vamos a ver la diferencia entre un inversor trifásico y un inversor monofásico. Fíjese que acá en esta etapa del sistema, acá no sabemos si es monofásico o trifásico. Perdón, que me perdí acá. Que dice acá en esta etapa. Tenemos el banco de baterías, ¿cierto? Acá esto. Ven, tenemos toda esta conexión. Hasta acá, hasta la batería. No sabemos si es trifásico o monofásico. Simplemente hicimos un cuadro de cargas. Hicimos una demanda. Un cuadro de demanda. ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Cuándo vamos a acoplar esto a un sistema trifásico? A partir del inversor. Este es el que nos va a decir si el sistema es monofásico o trifásico, el inversor. Mientras tanto, esto no, vea. Esto sigue siendo igual. ¿Qué es lo que va a aumentar? Claro, en un sistema trifásico, ¿qué vamos a tener? ¿Qué características? Muchas más cargas. Al tener más cargas, necesitamos más paneles. Necesitamos que el regulador sea de mayor potencia. Necesitamos que las baterías, el banco de baterías sea más grande. Pero lo que nos dice si es monofásico o trifásico es el inversor. Ah, bueno, bueno, señor, muchas gracias. Listo, bien. Bien, 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 porque ahí, si participan, ahí es más nutritivo la presentación. Entonces, el tema de las protecciones también importante. Digamos acá, analicemos este diagrama. Viene la energía acá por el positivo, pasa a través del primer fusible, pasa por el descargador de sobretensión, pasa acá por la apertura del circuito, que sabemos que es importante para hacer mantenimiento, y llega al controlador. La pregunta sería, ¿por qué en la parte del neutro, que es el cable negro, también hay un fusible? ¿Ese fusible para qué es? Un retorno. Para proteger. ¿Qué nos está protegiendo? Porque ahí, si el flujo de energía va del panel hacia el regulador. ¿Un Eso es retorno? eso es lo que hacen los fusibles, ¿no? Siempre proteger cualquier recarga o cualquier alta energía o lo que sea, ¿no? Sí, 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 pero la pregunta es, ¿no sería redundante porque solamente no ponemos en el positivo? ¿Para qué ponerlo en el negativo también? ¿Se puede pronto generar un retorno por el neutro? Es precisamente por eso. Exacto. Ujú. Va a haber, ¿y a qué se deben esos retornos? Porque va a haber retorno de energía. ¿Pronto algún sobreamperaje? ¿Algún sobre...? No, El señor. rotor podría ser por la energía de ese, por la energía de ese positivo y negativo, gira una batería, sale y vuelve y entra en sí. No, no, no me convence mucho esa teoría. Porque es lo contrario. El DC solamente va en una dirección. Por eso decimos, el DC, como esto es energía DC, solamente debería ir por el positivo, asumiendo que el sistema está funcionando sin ninguna falla. Sería así. ¿Qué falla puede ocurrir en el sistema, independientemente si es DC o AC, para que se retorne la energía? Un corto. No porque un corto, para el Pues, corto, ¿qué protección utilizamos? El fusible. El fusible. No, señor. El termomagnético. El termomagnético. Bueno, Termomagnético. Y el termomagnético tiene dos partes, la parte térmica y la magnética. sí. ¿Cuál es la que se acciona para un cortocircuito? La térmico. No, no, la magnética. La térmica es para que sobrecargas. Una sobrecarga es una falla diferente a un cortocircuito. Entonces el fusible es para el retorno
Muchas veces este sistema va a estar conectado a la red. Ah, ya. Como está conectado a la red, puede haber eh, una Profe, dirección de la energía por profe, hacia Un el sistema retorno, pero por parte fotovoltaico. de AC, En la de la red alterna, estamos ¿sí? con AC, sí, señor. profe, ¿podría darse la situación en la que se está hablando, una afectación por un neutro flotante? También por fallas a tierra. Profe, ¿y ese no puede ser también representante o representativo por un rayo de pronto en un panel, que puede ser una descarga también y el fusible o lo pare allí como tal? Pero lo que usted dice, para eso operaría el fusible que está acá en el positivo. Eso sería una sobrecarga también. Estábamos preguntando es por el negativo, por el tema de los retornos. Ah, De de los pronto retornos. Sí, una descarga atmosférica, el que recoge y lo envía a tierra es el DPS. Este de acá, sí, señor. Pero la descarga atmosférica es otra cosa porque está conectada a la Tierra. No, este es para sobretensiones debido a la operación del sistema, no para una descarga atmosférica. Para la descarga atmosférica tiene que estar conectado todo el sistema a Tierra. Es Sí, sí, diferente. sí, sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Pues es que ahorita un compañero dijo que posiblemente una de las consecuencias sería una descarga atmosférica que pudiera estar afectando la línea neutral. El neutro también puede tener una falla de conexiones, de mal empalme, que está mal empalme, puntos calientes. Sí, un punto caliente, es decir, que no sea consistente el empalme. Ustedes saben que eso tiene repercusiones en el sistema eléctrico y es bastante frecuente ese daño. Es el más, los que trabajan en los sistemas industriales saben que ese daño es muy frecuente, el de las malas conexiones, el de los malos empalmes. Listo, continuemos porque si no ahí nos Profe, quedamos. lo que pasa es que a veces, digamos, uno, digamos, por la práctica en el hecho, digamos, en el trabajo continuo, uno omite una herramienta de vital importancia y es el torquímetro. A veces uno se acostumbra simplemente a torquear a la capacidad que el tornillo y lo que a manera de pulso, pero uno debería implementar el torquímetro y tener claro el libraje de torque que lleva cada uno de los tornillos y evitar así los puntos calientes y tampoco el exceso de torque porque también afectaría las bornas. Sí, señor, a veces Pero eso debería hacerlo uno, porque bueno, en los procedimientos estipula el torque que lleva cada tornillo. sí, señor. Importante utilizar esas herramientas. Listo, continuemos. Es que cada tornillo trae sus especificaciones de torque, newton metro o sea en libra. Y dependiendo de eso, se le da. Solamente que esas fallas pueden pasar por personas que de pronto por hacer el trabajo a prisa y esas cuestiones se les pasa y pueden dejar de pronto el cable en una bornera mal apretado y eso. Sí, señor. Sí, a veces el exceso de confianza o el afán nos induce a cometer ese tipo de errores. Listo, miremos ahora el tema de las baterías para mirar las diferentes tecnologías y las diferentes aplicaciones. Entonces ahí tenemos las baterías estacionarias. Cuando hablamos de estacionario se refiere a un banco de baterías que va a estar fijo en algún lugar, o sea, no lo vamos a mover. Listo, entonces acá nos hablan de la capacidad de almacenamiento, el tema de los ciclos, ya vamos a mirar el tema de la profundidad, de su vida útil, nos hablan de entre 5 y 20 años, lo que les estoy diciendo que son utilizados para instalaciones fijas, y pueden ser de plomo, pueden ser también de gel, pueden ser de fibra de vidrio, hay de diferentes composiciones. Las aplicaciones comunes, sistemas fotovoltaicos y eólicos, el tema de las UPS para centros de comunicaciones, de
hospitales, para centros de datos, subestaciones eléctricas, subestaciones industriales de respaldo. El tema de cómo funcionan químicamente, sabemos que nos toca ir a estudiar un poco de las diferencias entre materiales, de cómo funciona un electrolito, por ejemplo, el agua, un gel, eh, la fibra, el litio. Es algo ya muy específico, meternos en ese cuento de la química y de su reacción eléctrica. Entonces, nos toca mirar más bien el análisis de funcionamiento, el análisis de eficiencia, más que concentrarnos en esa parte que es bonito también. Por eso cuando uno está estudiando ya a más a profundidad se da cuenta que entre más estudie, más le toca seguir estudiando, porque todo esto no sabemos que tiene mucha cosa y mucha teoría. Eh, Estamos mirando acá las monoblock. Esto se refiere a un conjunto de baterías que está compuesta de un conjunto de celdas conectadas internamente en serie y encerradas en un mismo contenedor, con bornes externos listos para un uso directo. Características principales: formato compacto y fácil de instalar, tensiones típicas 6, 12, 24, capacidades variables de cientos de amperios hora. Existen varias tecnologías, entonces plomo ácido, plomo AGM, plomo gel y las de litio, que sabemos que es la tecnología más utilizada actualmente. Son utilizadas ya en sistemas más pequeños, en sistemas solares ya residenciales, vehículos eléctricos como los carros de golf, montacargas, sistemas de respaldo más pequeños, más en el contexto de lo doméstico. La diferencia entre las estacionarias es el tema de la vida útil. La monoblock va de 2 a 5 años, la estacionaria entre 5 y 20 años, por el tema del tamaño sobre todo. Las de gel, acá lo único que estamos cambiando es el electrolito. Entonces ya no estamos utilizando un líquido como las de agua que utilizamos nosotros en los vehículos, sino que ya tienes un gel. Esto tiene eh, unas características que la van a hacer más eficientes. Por ejemplo, ya vienen selladas, ya no toca hacerle el mantenimiento. O sea, ya no toca ir a echarle agua destilada, sino ya ella funciona sin necesidad de ese cambio. Va a resistir más las descargas profundas. Ya miramos este tema de las descargas. La autodescarga también es importante. Sabemos que cuando nosotros no utilizamos la batería, ella se va a descargar. ¿Por qué se descarga? Por la composición y la naturaleza química de los elementos que hay ahí. Sabemos que la naturaleza tiende al equilibrio. Cuando nosotros cargamos la batería, lo que estamos haciendo es una separación de cargas. Entonces, esos elementos van a querer volver a estar en equilibrio, vuelven y se unen, y ahí es donde queda nuevamente descargada la batería. La vida útil, bueno, la operación segura, como no tiene electrolito, pues líquido, no se va a derramar. Eh, También sabemos que esto se va a calentar en algún momento. Con el electrolito líquido es muy posible que se evapore y produzca gases. Con el gel eso va a ser mucho menor, mucho más en menor medida. La vida útil está entre 4 a 8 años, dependiendo de su uso, y son sensibles a sobrecargas. Entonces requieren cargadores bien controlados, lo que estamos hablando del controlador. Las aplicaciones, lo mismo. Sistemas solares pequeños, sillas de ruedas, UPS, telecomunicaciones y la parte de náutica y caravanas.
Las de gel son ideales para aplicaciones donde se requiere seguridad por el tema de los gases, poco mantenimiento y resistencia a descargas profundas. Esto también hay algunas aplicaciones donde necesitamos descargar más la batería. Son un poco más costosas, menos tolerantes a las sobrecargas que las AGM o las de plomo. Las AGM es una evolución de las de gel. ¿Qué cambiamos ahí? Nuevamente el electrolito. Entonces ya acá utilizan una fibra de vidrio porosa en lugar del líquido. Entonces va a tener algunas características superiores. Entre ellas también, igual que las de gel, no va a necesitar mantenimiento. Va a ser eficiente. Va a tener una capacidad de entregar esa energía a corrientes más altas. Eso va a tener que ver también con el tema de la velocidad de descarga, que es bastante importante y muy común ver fallas de este tipo y de pronto no la tenemos tan clara. Ahorita miramos ese tiempo, esa parte del tiempo. No va a haber riesgo de fugas, vida útil entre 3 y 6 años, tolerantes también a las sobrecargas. Las aplicaciones la misma dependiendo del presupuesto que tengamos. Y por último tenemos acá las baterías de litio, que es una tecnología muy superior a lo que estábamos hablando ahí. Entonces es otro cuento, otro principio de funcionamiento. Entonces acá nos hablan de la alta densidad de energía. Comparada con una de estas de plomo, estamos hablando de un 60% menos de peso, que tiene que ver con la densidad. Podemos entregar mucha más energía con menos cantidad de espacio. El tema de los ciclos también es bastante trascendental. Estamos hablando de 2000 y 6000 ciclos. Mantenimiento casi nulo. El tema también de la parte del control del regulador ya viene incorporado, porque es un BMS que va a hacer las veces de controlar la carga. Entonces, tienen este aspecto. Entonces, fíjese que la batería ya viene con su controlador incorporado. También va a tener unas especificaciones a nivel químico, que volvemos a lo mismo, y ponerse uno a estudiar este tema de la química, eso no es de un curso de 40 horas y mucho menos acá en una sola sesión en una clase. Nos toca ir a aprendernos los tipos de materiales, las reacciones químicas, el tema de los cristales, o sea, toca estudiar harto eso. Las ventajas, la eficiencia en la carga y descarga. Entonces, carga rápida, descarga rápida. Ambos son importantes a la hora de tomar decisiones. Mayor vida útil, resistentes a descargas profundas, compactas y livianas, recarga rápida. Digamos acá el tema del peso, de que sean livianas, donde podemos ver bastante su aplicación. Los carros. Exactamente. Doctor, Señor. mire, se están utilizando bastante estas baterías de litio también porque ya vienen implementando a 24 voltios, o sea, como vienen cubiertas, las dos baterías son más pequeñas, son más livianas y se vienen a 24 voltios. Ya no se usan estas como las que se utilizaban anteriormente en los parques solares, que eran de ácido plomo, que eran más pesadas, más grandes y era más difícil de trabajar uno porque por el peso y el tamaño. Sí, señor. Claro, el tema del peso es bastante importante en los vehículos. Entonces, todos los vehículos eléctricos utilizan este tipo de tecnología. Porque obviamente va a entregar lo mismo que entregaría una de plomo, pero 60% más liviano. Entonces, acá es lo que nos dice.
en automóviles, motos eléctricas, todo lo que es la electrónica portátiles, celulares, computadores, tablets, los drones, todo eso utilizan este tipo de baterías. Acá en cuanto a la profundidad de descarga, entonces hay que tener en cuenta tanto eh, cuánto la vamos a dejar descargar como el tema de la temperatura. Perdón, les comparto antes de que se me olvide La el link asistencia, profe. sí, el link de la asistencia, porque después se me olvida. Estamos acá en el grupo 2. Verifiquemos porfa que está funcionando. Sí, listo, ahí ya lo empezaron a llenar. Listo, entonces les decía, tenemos una gráfica ahí donde tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuánto vamos a dejar descargar la batería y a qué temperatura está. Y eso nos va a garantizar el número de ciclos que nos promete el fabricante. Entonces, en la condición óptima, en la condición ideal, es no la dejamos descargar por debajo del 50% y la mantenemos fresca a una temperatura ideal dependiendo del fabricante. Entonces, ahí vamos a tener la mayor cantidad de ciclos, 2500 ciclos en este ejemplo. A medida que mantengamos la condición de descarga igual, pero aumentemos la temperatura, ese número de ciclos va a decrecer. Entonces pasamos de 2500 a 2000, 1500, 1000. Entonces acá en la condición de calor máxima, pero manteniendo la profundidad de descarga por encima del 50%, estaríamos por acá, en 1000 ciclos. El escenario más crítico, menos ideal, estaríamos en condiciones de mucho calor y descargando la batería a tope. Entonces acá, ¿en qué número estaríamos más o menos de ciclos en este punto crítico? 250, no sé. Sí, 250, más o menos. 250, sí, señor. 250. Entonces, Sí. fíjese, ahí la estamos maltratando por ambos lados. Está caliente y la estamos descargando por debajo del 50%, llegando acá al 100%, o sea, ya a cero. Entonces, eso ocurre no solamente con las baterías de plomo, sino también con las de litio. El tema de la temperatura y el tema de las descargas. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Te va a cortar la llamada. los celulares modernos no dejan que se descargue a ese límite, le tienen restricciones, le dice, ya se está pasando, sobrepasando. Profe, Señor, profe, discúlpeme, es que pues le quedan 2 minutos para que finalice la llamada. listo, Eso son fue- las 9, hagamos el descanso, veámonos a las 9:10 y terminamos, ¿listo? Ok, profe. Listo, gracias por Listo, avisarme. profe. Bueno, Ok, sí. profe, gracias. Listo, ya nos vemos, 9:10.
Listo, entonces continuamos con la presentación. Confirmemos, porfa, que estamos viendo la pantalla. Estamos Sí, escuchando. señor. Listo, Sí, gracias. señor, correcto. Listo, gracias. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta relacionada con la gráfica. No, señor. Listo. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Entonces acá tenemos las 4 etapas de carga de la batería. Entonces en la primera etapa vamos a tener una corriente constante. Y esto en el hipotético caso que la batería está totalmente descargada, entonces aumenta la corriente linealmente, pero es constante. Es constante, no aumenta linealmente. Lo que aumenta linealmente es la tensión. Entonces la corriente es constante y la tensión empieza a aumentar linealmente. Esa es la primera etapa. En la siguiente etapa, eh, la tensión se mantiene constante y la corriente empieza a decrecer linealmente. Esa es la etapa de absorción. Luego tenemos la etapa de flotación donde la tensión decrece, pero se mantiene constante. Tiene acá un decrecimiento y luego se mantiene constante. La corriente también ya es más pequeña y va a ser constante. Y por último tenemos la etapa de ecualización. Es una etapa opcional que se hace para hacer mantenimiento a las baterías. Entonces vamos a ver la descripción acá en este cuadro y cuáles son esos niveles de tensión. Entonces en la primera etapa se entrega la máxima corriente posible hasta alcanzar la tensión de absorción. Estamos hablando de tensiones entre 14.2 y 14.8 voltios, refiriéndonos a baterías de 12 voltios. Ahí obtenemos la máxima cantidad de corriente. El objetivo de esta etapa es llenar rápido, llegar a un 80% de la capacidad, la batería. Luego en la etapa de absorción, la tensión se mantiene constante y la corriente disminuye progresivamente. La tensión se mantiene igual que la etapa anterior, la corriente va disminuyendo y ahí llegamos al 100% de la carga, sin necesidad de exceder el 100%. Luego entramos a la etapa de flotación donde reducimos la tensión para mantener la batería sin dañar. Se baja un poco la tensión, 13.2 voltios a 13.8 voltios. La corriente se mantiene muy baja y sirve como compensación para mantener la batería cargada y compensar la descarga. Entonces acá se ve clarito. Ya es una corriente muy pequeña, es una corriente tenue que
hace que la tensión no disminuya. Y luego la ecualización, que es opcional, se utilizan en las baterías de plomo. Subimos la tensión hasta 16 voltios, vean, de 12 a 16 voltios. La corriente es limitada y el objetivo de hacer esta ecualización es balancear las celdas y evitar que se sulfaten. Esto solamente aplica para las baterías de plomo. Las de litio no tiene sentido hacer esa ecualización. Este procedimiento lo hacen más o menos 2 o 3 veces al año en sistemas robustos donde hay muchas baterías. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud relacionada con las etapas de carga. No, señor. Listo, gracias. Acá tenemos otra imagen donde vemos el estado de carga de la batería y la profundidad de descarga. Entonces ambas medidas son complementarias. Quiere decir que cuando el estado de la batería está en cero, la profundidad de descarga está en el 100%. Y cuando el estado de la carga es del 100%, la profundidad de descarga está en el 0%, o sea, son complementarios. Entonces, en las hojas de datos encontramos ambos parámetros importantes de tener en cuenta. Acá vemos ya un ejemplo numérico, pero creo que es bastante sencillo de entender más acá con estos gráficos que ponernos a mirar acá estas operaciones que pues son bastante, bastante sencillas, no tiene tanto misterio. Cuando está descargada al 50%, el estado de la carga es del 50%. No tiene más misterio. Lo mismo acá está este ejemplo. El tema de las conexiones sí es bastante importante. No es lo mismo conectar las baterías en serie que conectarlas en paralelo. Entonces, acá este diagrama es una conexión en serie, donde tenemos tres baterías de 12 voltios de 250 amperios hora y vemos claramente cómo se conectan y cómo se suman las tensiones. Entonces, conectamos acá positivo con negativo, así sucesivamente. Tenemos 36 voltios porque tenemos tres baterías de 12 y la capacidad se mantiene igual. Las tres son de 250 amperios hora, entonces tenemos 250 amperios hora a la salida. Entonces acá nos muestra en palabras lo que acabamos de ver ahí en la imagen. Si tenemos dos baterías de 12 voltios a 100 amperios hora, tendríamos un banco de 24 voltios a 100 amperios hora. Si tenemos cuatro baterías de 12 voltios, 48 voltios y 150 amperios hora. Es decir, la capacidad cuando conectamos las baterías en serie se mantiene igual. Ventajas y desventajas de esa conexión. Ventajas. Mayor tensión. Podemos llegar a la tensión que necesitemos. 24, 48. Menos pérdidas porque mantenemos la corriente baja. Entonces esto nos va a permitir menos pérdidas resistivas utilizando cables más delgados o de menor calibre. También se va a ver reflejado en menos caídas de tensión. Eh, También lo podemos escalar a sistemas más grandes. Las desventajas, si alguna de las baterías falla, todo el banco se va a ver afectado. El desequilibrio, entonces acá algo muy importante. Las baterías en lo posible, en el escenario ideal, tienen que ser del mismo fabricante, de la misma capacidad, de la misma longevidad, para que se descarguen de forma pareja.
El mantenimiento es más exigente, requiere monitoreo de cada batería para evitar que alguna se dañe antes de tiempo. Luego tenemos la conexión en paralelo. En la conexión en paralelo, lo que vamos a tener es el mismo nivel de tensión. Entonces, si tenemos dos baterías de 12 voltios, vamos a mantener los 12 voltios. Si tenemos cuatro de 12 voltios, mantenemos los 12 voltios. Y lo que sumamos es la capacidad. Entonces, si en el primer caso tenemos dos de 100, serían 200 amperios hora. Si tenemos cuatro de 150, serían 600 amperios hora. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando se necesita más tiempo de energía disponible, manteniendo la tensión estable, la tensión fija. Acá un parámetro importante que vamos a revisar es el tema del tiempo, que a veces pasamos por alto. El tiempo es importante. Ya lo vamos a mirar en los datasheets. Ventajas y desventajas. Entonces, en ventajas tenemos mayor capacidad, entonces aumentamos el tiempo de respaldo sin cambiar la tensión. El tema de la compatibilidad entre equipos existentes. Entonces es útil cuando los dispositivos trabajan a una tensión fija. Ejemplo, 12 voltios. Flexibilidad, puede ir agregando más baterías en paralelo para ampliar la autonomía. Redundancia parcial. Si una batería falla, las demás pueden seguir aportando, aunque con menor capacidad. Desventajas. El desequilibrio, nuevamente lo mismo que estábamos hablando en el sistema en serie. El tema de la corriente, sabemos que en un sistema en paralelo aumentamos la corriente, entonces vamos a aumentar las pérdidas resistivas. Va a ser más difícil detectar las fallas porque una batería dañada puede arrastrar a las demás. Y es más difícil de escalar en grandes sistemas. Luego tenemos la conexión mixta, que simplemente es la unión de ambos. Tenemos acá un sistema donde tenemos dos baterías conectadas en serie, formamos un banco y luego tenemos otro banco de las mismas dos baterías conectadas en serie, hacemos las operaciones correspondientes y ahí tenemos la salida. Entonces en este caso tendríamos 24 voltios y 400 amperios hora. Entonces acá nos muestran la descripción y un ejemplo práctico numérico, que es lo mismo que tenemos ahí en la imagen. En las ventajas y desventajas, entonces acá en ventajas de la conexión mixta, dice que nos permite alcanzar la tensión requerida y al mismo tiempo aumentar la capacidad, flexibilidad en diseño de sistemas solares, UPS, vehículos eléctricos, etc. Precauciones, todas las baterías deben ser del mismo tipo, tensión y capacidad. Es recomendable que sean nuevas o con el mismo nivel de desgaste. Se debe balancear la carga y descarga para evitar que un grupo trabaje más que otro. Acá nos hablan, por ejemplo, de balancear la carga. ¿A qué se refiere eso de balanceo de cargas? ¿Qué entendemos por cargas equilibradas o balanceadas? Profe, eso es ya en servicios bifásicos, ¿no? Balance las cargas para que no trabajen, pues es decir, para que las dos fases que estén consumiendo lo mismo. Se trata de hacer en el diagrama unifilar se trata de hacer eso. En los sistemas trifásicos, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Profe, el propósito Pero, del balanceo de pena, cargas es tratar de equilibrar que las corrientes de consumo de los conductores sean en todos lo mismo para evitar el efecto Joule o efecto piel que se podría dar en los conductores. pero aquí estamos hablando de baterías. Cuando hablamos de baterías, de equilibrar las cargas, por ejemplo, si compramos baterías de 48 voltios litio, pues nosotros debemos de garantizar
de que cuando vamos a hacer la conexión, bien sea en paralelo o la configuración que vayamos a usar, de que esas baterías estén a un mismo porcentaje de carga para evitar que cuando el inversor empiece a cargarlas, vayan a trabajar, digamos que a un porcentaje diferente. Sí, señor, tienes razón. Entonces, ambos conceptos, los que estaban diciendo los compañeros, son válidos. Adrián pues nos dio un poco más de contexto acá en el sistema fotovoltaico. No me quedó sonando tanto lo del efecto piel, creo que es otra cosa ahí, no tiene tanto que ver con el desequilibrio de las cargas, tiene que ver más con la frecuencia, ¿no? Para que no confundamos ahí los conceptos. Cuando estamos hablando del efecto pelicular es más referente a la frecuencia del sistema. Listo. En conclusión, ¿cómo conectaríamos? Digamos, si tenemos tres baterías para una instalación pequeña, ¿cómo las conectamos? ¿Paralelo o serie? Lo mismo que hablamos ayer con los paneles. Ayer llegamos a la conclusión que era mejor conectarlos en serie. ¿Qué concluimos con las baterías? Sí, señor, ¿Serie o en serie. paralelo? En serie. Miguel dice que en serie. ¿Por qué? Creo que porque mantiene la idea, disculpe, la idea en la suplencia que hacen las baterías es mantener el mismo voltaje de entrada que necesita el inversor y multiplicar la duración, es decir, los amperios por hora que puedan ofrecer esas baterías. O sea, ¿es mejor en paralelo? Es correcto, sí, es mejor en paralelo. Es precisamente lo que acaba de explicar el compañero. Mantenemos la tensión y aumentamos el tiempo. Sí, es que es mejor porque, digamos, una casa lo que busca es mayor, digamos, mayor reflejancia de la corriente, que dure Mayor más. horas de respaldo o mayor horas de autonomía. La autonomía, sí, señor. Listo, entonces en paralelo, teniendo muy en cuenta eh, el tema sobre todo el desequilibrio. Entonces, si las vamos a conectar en paralelo, garantizar que tengan la misma antigüedad, porque no podemos ir a conectar dos baterías nuevas con una batería que ya lleve 5, 6, 7, 8 años, o de diferente marca, o de diferente tensión. Deben ser iguales todas. Tienen que ser iguales todas, porque si no, eh, Perderíamos el balanceo que necesitamos. se dañan, no, se van a dañar las que están buenas, se van a dañar. Entonces es importante eso. Listo, continuemos acá. Bueno, el tema del inversor lo tratamos la próxima. Nos faltaría esto. Sí, esto lo tratamos la próxima clase. Veamos mejor esta parte de los datasheet para concluir lo que estamos hablando hoy. Entonces les voy a compartir otra ventana y miramos el tema del regulador, que era lo que estábamos hablando al principio. Listo, entonces acá encontramos en el mercado este controlador. Entonces vamos a mirar si sirve o no sirve para lo que vamos a hacer, o lo que hemos hablado en estas últimas dos clases. Entonces tenemos ahí un controlador que nos dice que es de tecnología MPPT, ya sabemos qué es eso. Nos dice que es de 150 voltios y de 35 amperios. Nos hace un resumen de la tecnología que nos ofrece. Entonces nos dice que es MPPT, que da un 30% más eh, de eficiencia comparado con el PWM. Nos explica ahí cómo es esa detección del punto de máxima potencia. Eh, Tiene una eficiencia del 98%. Tiene un algoritmo de carga flexible que va a ser programable.
nos va a brindar protección contra temperatura con el tema de la polaridad inversa y de las corrientes inversas, que estábamos hablando ahorita cuando explicamos lo del fusible. También sensor de temperatura interna en las etapas de carga, que es absorción y flotación. ¿Listo? Acá vemos nuevamente, bueno, esta tabla es la más importante a la hora de hacer el dimensionamiento del sistema. Entonces nos dice, tensión de la batería. Entonces, recordemos que tenemos que conectar primero la batería, porque esto es automático. Vea, acá nos dice selección automática. Entonces usted conecta su banco de baterías y él se acopla de una vez a lo que haya ahí conectado, 12, 24, 36 o 48 voltios. Acá nos hacen una aclaración, dice, se necesita una herramienta de software para seleccionar 36 voltios. ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabe? Pues como lo que está diciendo el profe, para que no van a tener problema de que pues que se va a dañar el sistema, porque ella va a estar testeada a ese rango, ¿no? Supongo. No, 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 no. No, porque es que acá nos dice selección automática. Si usted le pone ahí un banco de 12 voltios, de 24, de 48, lo hace automático. La pregunta es por qué el de 36 voltios no es automático. Es decir, si compramos tres baterías de 12 voltios, las conectamos en serie y las conectamos ahí, no lo va a detectar. Esa es la pregunta. De pronto no está habilitada la programación. Sí, o sea, efectivamente no está habilitada la programación, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa de 24 a 48 voltios? ¿Por qué la de 12, la de 24 y la de 48 la asume automáticamente y la de 36 no? Porque van las baterías en pares. No, señor. Pues el mercado normal siempre me lo ofrecen es de 12 a 24 voltios. Casi 36 no se consigue. Es por eso lo que está diciendo Fabián y lo que está diciendo Rubén. Entonces, en el mercado, todo lo que nosotros utilizamos está de 12, 24, 48 voltios. Me refiero a los sistemas de control. Digamos, los PLC, los microcontroladores, los drivers, todos esos elementos vienen 12, 24 o 48 voltios. No es tan común el de 36 voltios. Existen equipos de esa tensión, pero no es tan común. Entonces, este controlador sí nos ofrece esa posibilidad, pero ya nos toca ir a ponerle un software externo. Corriente nominal 35 amperios. Potencia a diferentes niveles de tensión. 12 voltios nos da 500 vatios, 24 voltios 1000 vatios, 36 voltios 1500 vatios, 48 voltios 2000 vatios. ¿Qué más podemos ver acá? Importante, bueno, la absorción, flotación, ya vimos los niveles también ahí en las diapositivas. La temperatura de trabajo también eh, nos habla de menos 30 grados a 60 grados centígrados, la humedad también. Algo importante que se me olvidó, ¿dónde está lo de la... ¿Dónde están las gráficas del... Acá este lado, la corriente. Así, la corriente acá de cortocircuito y la tensión de... ¿Dónde está lo de la tensión de circuito abierto? Regálame un segundo, miro. Ah, acá, no lo había visto. Ese es el valor más importante que necesitamos mirar ahí en esas hojas de datos. Circuito, tensión máxima de circuito abierto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Habíamos dejado la tarea que teníamos que revisar el datasheet de los paneles, que nos hablaba de una tensión de circuito abierto. ¿A qué nos referimos con eso? De lo que hablamos la vez pasada. Alguien que nos acuerde. ¿Qué quiere decir la circuito abierto?
Esa, profe, disculpe, esa no es la tensión que arroja el panel una vez entra en contacto con la irradiación solar, es decir, que no necesariamente esté conectado a un Sin circuito. carga, sí. Exacto, sin carga, como su palabra lo indica. Entonces miremos acá un ejemplo. Entonces habíamos dicho, este es un panel de 390 a 410, o sea, nos ofrecen ese rango, son 5 o 6 paneles. Entonces venimos y miramos acá para hacer la escogencia de los paneles y del regulador, cómo los vamos a acoplar. Entonces digamos que vamos a comprar 3 paneles. Entonces miramos acá. ¿Qué valor vamos a mirar? El de condiciones ideales. Irradiación, nubosidad, todo ideal. Cuando el sistema está ideal, vamos a tener una tensión de circuito abierto de 49.3 voltios. ¿Qué quiere decir circuito abierto? Sin carga. Nosotros sabemos que cuando conectamos el sistema ya esa tensión va a caer. Entonces es sin carga. Entonces tenemos acá 49.3 voltios en el panel de 390 vatios. En el de 395 tendríamos 49.5 voltios. En el de 400, 49.8 voltios. En el de 405, acá ya estamos en 50.1 voltios. Y en el más grande de 410 estaríamos en 50.4 voltios. Si digamos vamos a conectar 3 paneles, estaríamos bien, ¿cierto? Porque estaríamos acá por debajo de 50 voltios. Sería menor a 150 voltios. Y acá nos dice que es el máximo, 150 voltios máximo, en condiciones más frías, es decir, en condiciones ideales. Es decir, que este regulador serviría para 3 paneles de este tipo. Pondríamos 3 paneles de 50.4 voltios. ¿Qué dicen ustedes? No, señor. Nos estaríamos pasando, ¿cierto? A pesar de que estos son condiciones ideales y es algo transitorio, de todas formas ahí puede que ocurra esa eventualidad y el sistema ya estaría por encima. Entonces ahí nos toca acoplarnos y mirar tanto el regulador como cuántos paneles vamos a poner. Entonces esa es la idea, porque es muy frecuente encontrar este tipo de fallas de diseño, que ponemos un regulador Pregunta, que no corresponde al sistema, a la potencia fotovoltaica. Señor. una pregunta, profe. En caso tal que caigamos en el error de pronto de sobrepasarnos, ¿cuál sería de las fallas más comunes? No se acopla el sistema, porque la tensión va a ser superior. ¿Y qué va a pasar con el regulador? No reconoce o se quema, no sé. Exacto, a una de las dos. No va a funcionar. Puede que funcione un tiempo, porque sabemos que como son condiciones ideales y como son condiciones transitorias, puede que esas condiciones nunca lleguen, nunca pase. Pero es mejor ir a lo seguro, garantizar el trabajo que usted vaya a hacer. Otra persona dirá, no, yo voy con las probabilidades y sé que nunca va a llegar a este 40, a este 50.4 voltios. Ya sería un tema probabilístico. Pero si tenemos tantas cosas en el mercado, mejor voy con este más acá al límite. Digo, ya garantizo 49.8, que ya sé que es lo máximo máximo, antes de arriesgarme con este panel de acá. O si quiero poner este panel porque ya no tengo otra opción, voy y busco un regulador más grande. ¿Qué es lo importante? Que tengamos en cuenta y que entendamos que este valor es fundamental a la hora de hacer el dimensionamiento del sistema. ¿Listo? Entonces, fundamental ese dato. Acá hay otro ejemplo
tenemos este modelo, ya la tecnología es diferente, PWM, diferentes niveles de corriente, tiene una pantalla LCD de fácil lectura, operación sencilla por botones, detección automática de tensión, algoritmo carga inteligente PWM. Acá hay los diferentes niveles de corriente para los 4 diferentes modelos que hay. Fíjese que esa información ya es fácil de entender, si ya entendimos em, lo que hablamos ahí en las diapositivas. También nos da los niveles de tensión en flotación, en absorción, en ecualización, también el tiempo de duración. Nos dan acá características físicas de tamaño y de peso. Digamos que entre esos dos, ¿por cuál nos inclinaríamos? Tocaría mirar las ventajas. Digamos, este tiene un display, tiene una pantalla y este no. ¿Sería algo relevante, algo prioritario el tema de la pantalla comparado con la tecnología? No, Por- yo diría que no, no sé, no. Creo que todos estamos de acuerdo en priorizar la tecnología del algoritmo, ¿cierto? Más que la pantalla. Sí, claro, nos da mejor autonomía. Ajá. También el tema del costo. Sabemos que esta Victron Energy es bastante reconocida, bastante confiable. Nos inclinaríamos con esto. También toca ir a mirar el tema del presupuesto. Miremos acá ahora el datasheet de algunas baterías para sacar también algunas conclusiones. Entonces, esta es de gel de 12 voltios, 100 amperios hora. Nos dan sus características acá también de tamaño, las aplicaciones. Estamos hablando acá de sistemas de energía solar, pero también utilizadas en otro tipo de diseños. Características generales: sellado de seguridad, tecnología antiderrames, alta densidad de potencia, excelente recuperación de descarga profunda, placas gruesas y material altamente activos, mayor vida útil y diseño de baja autodescarga. El tiempo de duración. Las baterías utilizan gel de Slice coloidal que inmoviliza el electrolito y elimina la estratificación, diseñadas para una vida útil en flotación de 15 años a 20 grados centígrados. Buena garantía. Tensión nominal 12 voltios. Capacidad nominal 100 amperios hora. Tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de amperio hora, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta es una unidad de qué? ¿Qué es el amperio hora? No, pero corriente, pero no, no, no. Corriente es amperio. Sí, El consumo que estamos adquiriendo por hora. Desarrollemos mejor la idea para que entendamos bien el concepto acá. Si hablamos, digamos, de vatios, estamos hablando de potencia. sí. Si hablamos de amperios, estamos hablando de corriente. Si hablamos de amperio hora, ¿de qué estamos hablando? La unidad de carga, sí. ¿De carga? Unidad de carga, exactamente. Estamos hablando de carga. Mm. ¿Cuál es la unidad fundamental de la carga? El coulomb, ¿cierto? Entonces, eh, importante también el tema de las unidades. Acá como estamos hablando es de tiempo, entonces es más intuitivo. En lugar de hablar de coulombs, hablar de amperio hora. Importante que si la batería está totalmente cargada, quiere decir que disponemos de 100 amperios hora. ¿En cuánto tiempo podemos hacer uso de esa carga? Entonces acá nos dan esa capacidad a 25 grados centígrados. Entonces fíjese que en una hora
podemos disponer de 67.6 amperios hora. En 3 horas de 71.4 amperios hora. En 5 horas de 75.5. Y en 10 horas de 91 amperios hora. Quiere decir que si yo necesito energía o necesito suplir una carga durante 10 horas y tengo esta cantidad de carga almacenada, no me puedo exceder de ahí, ¿cierto? Si necesito en una hora 100 amperios hora, ¿puedo hacerlo? Claramente no. Entonces hay que tener en cuenta también eso, la velocidad. No es simplemente la disposición de la energía, sino cómo esa batería puede entregar esa energía en determinado tiempo. Esto también es muy susceptible a errores de diseño, precisamente porque no tenemos en cuenta que no es solamente que la batería esté cargada, sino a qué velocidad puede entregar esa energía, esa carga. Fijemos acá este otro ejemplo, que acá ya no lo hacen porcentajes. Entonces tenemos dos tecnologías, una AGM y otra de gel. Vea que esta es más eficiente que la anterior. En las mismas 10 horas me va a dar un 92%, la de la AGM, y la de gel 87% en 10 horas. La anterior en 10 horas era 91%. Ah, no, está más o menos igual. 91%. Sí, están más o menos igual. Cerca del 90%. Entonces la AGM y la de gel. Este que ya Para que entregue totalmente la energía que tiene almacenada, necesitamos de 20 horas. Entonces acá, como diseñador, digamos, usted tiene que analizar el tema de las cargas. Hay algunas cargas, algunas instalaciones eléctricas que necesitan más velocidad de descarga. Digamos que en un sistema domiciliario común, nos iríamos por ¿cuál? ¿AGM o GEL? Digamos acá en la eventualidad de una hora. En una hora 65, sí. ¿Sí que? Sí, sí, señor, 65. Digamos para una aplicación común en una instalación eléctrica domiciliaria, no es tan exigente. La de gel estaría bien, ¿cierto? ¿Dónde sería más exigente? En una aplicación industrial, donde sabemos que hay más cargas y hay más cosas conectadas de mayor potencia, hay picos de corriente por el tema de los motores. Sabemos que los motores pueden llegar a 5, 6, 7 veces su corriente nominal en el arranque. Digamos, en el caso hipotético que no estemos utilizando variadores de frecuencia, sino la carga ahí conectada directa. Entonces también importante este tema de la velocidad de descarga. ¿Listo? Entonces ahí en conclusión utilizaríamos la de gel, ¿cierto? Para aplicaciones más modestas. Pero, profe, esto es lo que ella me va a entregar, a ver, es decir, la energía que ella me va a dar para utilizarla en algo. Sí, señor. Ya, gracias. Haga de cuenta cuando usted coge su celular, está cargado al 100% y usted le pone, empieza a jugar, le sube todo el brillo a la pantalla, le sube todo el volumen, le entró una llamada, hizo otra, le puso música, ¿sí? O sea, lo está exigiendo al máximo. ¿Qué pasa con la batería? Claro, la estoy saturando.
Se empieza a calentar, se empieza a saturar y ella no va a entregar toda la energía de golpe. Sí, sí, claro, porque necesita reservas para otra. Bueno, sí, sí. Exactamente, es la velocidad de descarga. Digamos, cuando estamos hablando de la batería del celular, tanto en carga como descarga. Carga rápida y descarga también rápida. Pero eso lleva a la exigencia de la batería y a cortar su vida útil. Entonces, digamos acá también el tema de la temperatura. Bueno, esta gráfica ya la habíamos analizado. No, esta no. Acá, ¿qué nos dice? Efectos de la temperatura en la capacidad. El siguiente gráfico muestra que la capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura. O sea, contraintuitivo de lo que hemos hablado. O sea, nos está diciendo que a mayor temperatura va a entregar más rápidamente la carga. Va a funcionar mejor cuando esté más caliente. Eso es lo que nos dice esa gráfica. A mayor calor, mayor entrega de carga. Eso es intuitivo, es lógico, que Pues a medida que la temperatura crezca, ella está en la capacidad de entregar más energía, más carga. yo supongo que por la movida de los electrones están más excitados, diría yo. Sí, yo creería que sí, también. Ujú. Pero es bueno para la batería eso. Esa es la otra. No. No, no. Exactamente. La va desgastando. Ajá, claro. Entonces, una cosa es que funcione mejor para entregar energía cuando está caliente, eso es claro. Pero sabemos que va a disminuir la vida útil de la batería. Entonces, evitar esas prácticas. Listo, acá nos hablan nuevamente de las tres etapas. Esta tiene tres etapas nada más, no tiene la ecualización. La de flotación ya son más específicas. Esto ya lo entendimos ahí en las diapositivas, creo que bien. Esta tiene más datos, vea, de temperatura, pero con que entendamos la parte de la temperatura, que no la debemos forzar, que no la debemos descargar a menos del 50%, y el tema de la velocidad de la descarga, creo que ya tenemos bastante criterio para hacer un buen diseño. Listo, entonces la idea es que al igual que hicimos con los datasheets de los paneles, hagamos lo mismo con el datasheet de las baterías. Yo les comparto esta información, por favor repásenla, porque es información bastante relevante a la hora de tomar decisiones. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. La próxima clase miramos el tema del inversor, que ya va más ligado a la parte de diferenciar un sistema on-grid y off-grid. Sí, señor, correcto. Listo, entonces gracias por la participación. Quedo pendiente a las personas que no han subido la tarea. Este fin de semana me pongo a revisar los que ya entregaron para hacerles la retroalimentación. ¿Listo? Entonces no nos dejemos colgar porque la otra semana vamos a dejar también otra actividad. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, porfa, háganla. Nos vemos cuando el martes. Martes, sí, El señor. martes, sí, señor. Listo, gracias. Buen fin de semana. Profe, Lo mismo, feliz gracias. noche, muchas gracias. Dios lo Listo, bendiga. gracias a ustedes por la participación. Ok, profe. Gracias, feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias. Mañana.